y pegadas directamente a la motherboard, como podemos observar aquí. Los slots. Slot, traducido a su inglés, significa lo que es ranura. Las ranuras de expansión, su objetivo es de permitir y conectar a la motherboard elementos o dispositivos externos, la funcionalidad de la CPU o de la PC. Como por ejemplo un sintonizador de televisor, o funciones convencionales que están incluidas dentro de la fábrica, como se pueden encontrar en el tamaño, el color y etc. Algunos ejemplos de estos slots son las PCI Express de 16, el PCI convencional, el AGP y el PCI Express 1. En este caso tenemos que cada uno corresponde a un tamaño y a un color específico. Este componente que está aquí hace referencia al panel trasero tratado en la clase 1. La parte frontal podemos encontrar estos dispositivos que están en la motherboard, y la parte del panel trasero donde se conectan son los puertos y que cada puerto se conecta a un dispositivo específico. Muy bien, hemos dejado de último estos dos componentes importantes de lo que estuvimos hablando acerca de lo que es el puente norte y el puente sur. Cuando estuvimos hablando en la exploración de esa motherboard, estuvimos hablando y mostrando de lo que es el puente norte y el puente sur. Vamos a partir de un concepto, o vamos a integrar un concepto que se llama el chipset, un conjunto de chips, también conocido como lógica encolada, el glut logic. Todos estos componentes son unos microcircuitos electrónicos que contienen todo lo necesario para comunicar al microprocesador con los demás. Cuando estamos hablando de los demás, estamos hablando de la memoria RAM, la memoria ROM, los slots, cada uno de los componentes que tiene este tipo de dispositivo llamado placa madre. Uno de ellos es el puente norte mencionado al inicio de la clase. El puente norte tiene una función específica y consiste o es el encargado de enlazar o comunicar al procesador con la memoria y el slot AGP, que es el que permite el adaptador de video gráfico. El otro componente, o llamado puente sur, comunica al puente norte con el resto de los periféricos, tales como los slots PCI, los slots ISA y de otros componentes que son de menor velocidad. Ya teniendo en cuenta cada uno de estos elementos, debemos tener en cuenta como repaso cada uno de los temas mencionados. Recordemos, estamos en el interior del gabinete. Dentro del interior del gabinete encontramos unos ventiladores, cables y demás periféricos que se encuentran dentro del interior de este gabinete. El primer componente interno o vital de la CPU es la motherboard, placa madre. Dentro de esa placa madre, los componentes comunes que tienen ellas son los que nosotros estamos hablando de zócalos para la CPU, puente norte, zócalos para la memoria RAM, conector para la unidad de disque, los conectores ID para los dispositivos de almacenamiento principal, la batería, la memoria ROM, el puente sur, el slot ISA, el slot PCI y el slot AGP, y por último el conexiones de panel trasero. Vale la pena resaltar que hay otro dispositivo que conecta unidades de almacenamiento principal de tipo SATA, que son los discos duros, y lástima que no los tenemos en esta motherboard, pero sí aparecen los conectores específicos. Zócalo para la CPU o microprocesador. Es un conector especial que soporta la motherboard. Es un conector tipo SIF, fuerza de inserción 0, y es el que aloja el microprocesador. La memoria RAM se caracteriza por tener tres elementos fundamentales, pero vamos a tener en cuenta lo que es RAM, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Estos módulos forman parte del almacenamiento principal de la CPU. Almacenan temporalmente los datos y programas para realizar el procesamiento. Se caracteriza por ser volátil, dinámica, sincrónica o asincrónica. Volátil significa que su contenido se pierde totalmente si se quita la alimentación de energía. Si antecede la letra D, significa que D es dinámica. Asincrónicas o sincrónicas hace referencia a el compás de reloj y la velocidad depende del diseño de la motherboard. Si la memoria es de este tipo, se denomina SDRAM, donde S es sincrónica, D es dinámica y RAM Random Access Memory.
Estas mediciones que hace al compás del procesador y la velocidad se mide en megahertz. Un Hz equivale a un tic de ese reloj por segundo. Un megahertz equivale a 1.000.000 de tics por segundo. Si el reloj de una motherboard es o está configurado a 100 MHz, este sistema es PC100. Del mismo modo las identifica las memorias sincrónicas. Entonces una memoria sincrónica PC100 es adecuada para un sistema PC100. Si la velocidad del reloj del sistema no coincide con el especificado para la memoria, no podemos garantizar de que pueda funcionar correctamente y probablemente fallará. Continuando con nuestro resumen, estuvimos hablando de los tipos de memoria. Decíamos de que si tiene tres cortes, o uno pequeño, uno mediano y el otro más grande, podríamos decir de que es una memoria tipo DIMM. De igual forma la memoria RAM tiene unos zócalos especiales. Si esta memoria es tipo DIMM, el zócalo también debe ser tipo DIMM. Otros tipos de memoria son comparemos esta DIMM con estas que están acá, que se llaman DDR2 y DDR3. También debe tener un zócalo para DDR2 y esta debe tener un zócalo para DDR3. La memoria ROM, memoria de solo lectura. Decíamos de que tiene su característica principal es que es un almacenamiento permanente, no pierde los datos contenidos aún cortándole la alimentación de la energía. También son de acceso aleatorio, igual que la memoria RAM, pero no se pierden ni alteran el contenido, ya que solamente se pueden leer. Tiene un programa incorporado que se llama BIOS, Sistema Básico de Entrada y Salida, y está diseñado a la medida o está adaptado para algún tipo de motherboard que lo contiene. Este programa almacenado en un medio de almacenamiento permite a la ROM lo que se denomina un firmware. Firm significa firme. Y en vez de software, debido a que si en él está posible, se puede modificar y podemos entrar a un componente llamado setup. Podemos encontrar en algunas motherboard este componente que se encuentra aquí. Es un tipo de memoria BIOS, pero recibe un nombre cuando está soldada y está pegada a la motherboard. Se dice que es un tipo de memoria flash. Slot significa ranura. Son ranuras de expansión y su objetivo es permitir conectar a la motherboard otros tipos de dispositivos, especialmente en una placa, una tarjeta de RPCI, una tarjeta de video AGP, de acuerdo al funcionamiento. Estos elementos que están aquí hacen referencia a algunos tipos de slot. El de color negro son de norma ISA, que significa Asociación de Estándares Industriales. Son de vieja tecnología y son muy lentos para los requerimientos actuales. Podemos encontrar otro tipo de slot de color blanco, se llaman PCI y corresponden al estándar PCI, que significan interconexión de componentes periféricos. Son rápidos y cubren la mayoría de los requerimientos actuales. Existe un slot de color marrón que hace referencia al AGP, que significa puerto gráfico acelerado. Notemos el componente principal de la primera clase, que hace referencia al panel trasero, que nos permite conectar los periféricos externos comunes a la motherboard, como impresora, monitor, parlantes, teclados y mouse, que son dispositivos, y se conecta a cada uno de los puertos establecidos en estos componentes. Por último, estuvimos hablando de unos elementos llamados puentes, que es el puente norte y el puente sur. Ellos están estrictamente ligados a un concepto muy importante que se llama el chipset, conjunto de chip. También es conocido como lógica encolada, el Group Logic. Repasemos lo que es el puente norte y lo que es el puente sur. Estos componentes son unos microcircuitos electrónicos que contienen todo lo necesario para comunicar al microprocesador con los demás. La memoria RAM, la memoria ROM, los slots y cada uno de los componentes hablados en mención durante el inicio de esta clase 2. Uno de ellos es el puente norte, que es el encargado de enlazar al procesador con la memoria y el slot, AGP específicamente. El otro llamado puente sur comunica al puente norte con el resto de los periféricos, tales como los slots PCI, los ISA y los otros componentes de menor velocidad. Podemos concluir entonces que hemos llegado o hemos finalizado la clase número 2 de la unidad central de proceso, que corresponde al programa de media técnica establecido por la institución educativa Fernández Baena, bajo la dirección de Yarime Ortega, año 2010, y quien les habla, docente instructor José Antonio Redondo Gelis. Nos vemos en otra ocasión.